Éxodo es el segundo libro de la Biblia y se encuentra en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento los judíos lo dividen en tres: en la ley, en los profetas y en los escritos, ¿no? Y los escritos comprenden desde toda la poesía, libros históricos y demás, ¿no? Los profetas y la ley. Y esos libros de la ley se atribuyen a Moisés, incluyendo Éxodo. ¿Por qué se atribuye a Moisés? Porque, bueno, en capítulos como en el capítulo 17 de Éxodo, en capítulo como en el capítulo 24 de Éxodo, se dice con claridad que Dios dictó estas cosas a Moisés. Entonces dices, bueno, pues si Éxodo dice que esto se lo dictó a Moisés, bueno, está más que claro. Pero si esto fuese poco, esta evidencia interna, en el Nuevo Testamento Jesús, cuando se refiere a estos libros, que por cierto, el Éxodo es el libro tercero más citado en el Nuevo Testamento, después del profeta Isaías y después de los Salmos. Este es el más citado por el Señor, Éxodo, ¿no? Y Jesús dice, bueno, Moisés les escribió. Entonces, si Jesús dice que Moisés escribió Éxodo, pues yo sí le creo, bro. Porque digo, hay eruditos que se meten a investigar no sé dónde y llegan a conclusiones, pues sin duda, mucho más finas que este servidor, ¿no? Pobre mortal, podría llegar. Pero yo me quedo solamente con esto de que Jesús dice, como les escribió Moisés. Entonces, si Jesús dice que Moisés escribió Éxodo, se me hace que es buena idea quedarnos con eso. Curiosamente, el Éxodo es la continuación de Génesis, de manera que no hay manera de entender y la historia y el contenido de Éxodo si no venimos del Génesis. Así que qué apropiado es continuar con Éxodo después de que acabamos hace 2 semanas con Génesis, ¿no? Ahora, la palabra Éxodo significa esto, pues salida, ¿no? Es la salida de un pueblo buscando un lugar para establecerse. Pero este no era originalmente el nombre del libro. En los escritos hebreos, generalmente la primera palabra o las primeras frases dan el nombre al libro. En este caso, el libro en hebreo pudiera llamarse algo así como estos son los nombres. Déjenme, iba a decir presumo, no tengo nada que presumir. Estreno mi hebreo con ustedes. We'elech Shemoth. Soy interesante, ¿verdad? Y algunos les llaman solamente Shemot, que son nombres, y este es el nombre original del Éxodo. Ahora, ¿y de dónde viene Éxodo? Resulta que antes de Cristo, 3 siglos antes de Cristo, hubo una traducción del hebreo al griego que se llama la versión de los 70 o la Septuaginta. Esta fue la versión que circuló en las manos de los apóstoles, de la gente, discípulos de Jesucristo. Estos eran los versos que citaba Pablo, esta traducción llamada Septuaginta. Y es ahí donde la gente de la Septuaginta le puso a este nombre, a este libro, el segundo libro de la ley, Éxodo, porque Éxodo es el tema central de este capítulo. El éxodo de la esclavitud de Israel en medio de la opresión del hombre más cruel llamado Faraón, más cruel, y que pudiera resumir, porque en la Biblia hay muchos reyes crueles y muchos reyes enfocados y enojados a exterminar el pueblo de Dios, pero Faraón como que resume, la palabra dominguera es una epítome, ¿no? Domingo, bro, dame chance, veja, si no se tocó, ni modo que mañana la saque en los tacos del Jackie, bro, no me la vas a creer, bro. Sí, es como la epítome de todos los malvados, ¿ves? Es la epítome de todos los malvados, Faraón. Y entonces el acontecimiento en el Éxodo es esta huida, este escape, esta liberación, esta redención que Dios lleva a cabo, ¿no? Con mano fuerte, brazo extendido hacia su pueblo que está siendo oprimido en Egipto. Este evento, junto con la resurrección de Jesucristo, digamos que son los pilares de la fe cristiana, son los eventos más importantes teológicamente, ¿no? en la Biblia. Entonces, pues vaya que es un libro importante, ¿no? El libro del Éxodo. Los temas, pues hablan, y ya he venido hablando Génesis de esto, la soberanía de Dios, ¿verdad? Eso significa que Dios
hace y deshace sin pedirnos nuestra opinión absolutamente nadie, pero todos sus caminos son de gracia, de justicia y de misericordia. Dios es soberano y usa, por supuesto, su sobrenatural poder a través de cosas supernaturales como las decisiones de los hombres. Los errores de las personas también están dentro del plan de Dios para Él ejecutar su voluntad. Es algo loquísimo. Y Éxodo, este capítulo, vamos a ver cosas interesantes en este capítulo, pero eso es uno de los temas, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y vaya que habla de la responsabilidad, porque el Éxodo está como dividido en dos partes, del 1 al 18 y del 19 al 40. Del 1 al 18 pues se narra este evento, ¿no? La salida, el éxodo de Egipto del pueblo de Israel, y del 19 en adelante habla de estas leyes de gracia y de misericordia que reflejan la justicia de Dios dadas al pueblo de Israel, a través de las cuales Dios hace un pacto con ese pueblo. Y va a ser muy interesante llegar ahí. Dentro de esa sección están los famosos 10 mandamientos. No te los puedes perder. Dije 40 semanas, pero de repente me das gracia y son 50, y entonces hacemos un mandamiento cada fin de semana. Y se pondría muy loco. Pero bueno, si no, 40. Como la dejen, está bien, le entramos. Pues esta es más o menos la introducción. Entonces yo les invito a que abramos nuestra Biblia o encendamos nuestras aplicaciones en el segundo libro de la ley de Moisés, el segundo libro en nuestras Biblias, llamado el Éxodo. El título de esta reflexión le llamé El Dios de Israel. El Dios de Israel. Éxodo capítulo 1, comenzando en el verso 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fueron fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Tengamos una palabra de oración para comenzar, si les parece. Maravilloso Dios, gracias porque nos das la oportunidad de estar en familia, reunidos en tu nombre. Tú eres el personaje central en nuestra reunión. No son los conceptos humanos los que venimos a escuchar. Queremos disponer nuestro corazón para que hables tu palabra en nuestras vidas, Señor, y experimentemos eso, una transformación de dentro hacia afuera, Señor. Abre nuestros ojos para que veamos en tu palabra tus maravillas, y contemplando en ella tu gloria seamos transformados a tu imagen. Lo pido esto en el precioso nombre de Jesús y semilla. Decimos amén. El Dios de Israel. Y 4 cosas. Esta es una historia. Y una historia, pues, como tiene 4 partes esenciales: el trasfondo, ¿no?, la trama, el clímax y la conclusión. Entonces, puse una reflexión en cada una de estas 4 partes esenciales de una historia. Así es de que lo que acabo de leer es el trasfondo de la historia. Y lo que quiero que reflexionemos acá es el poder de Dios. El poder de Dios. Bien, estos son los nombres. Evidentemente se siente que es la continuación de una historia que ha sido contada, ¿no? Se nos dan los nombres de los hijos de Jacob, y se nos dice por ahí de esta generación: José y todos sus hermanos quienes murieron ahí. Y nos habla de una brecha de aproximadamente 400 años, ¿no?, en las que de 70, algunos dicen que llegaron a ser 3 millones de personas, otros ponen por ahí 2 millones, pero en todo caso era una multitud impresionante que estaba intimidando a Faraón y a todos los egipcios por esta increíble multiplicación. Ahora, se me hace muy interesante que llegan estas personas, pastores de ovejas, 70, llenas de problemas y de dinámicas disfuncionales muy tremendas, ¿no?, a este lugar, y por ser pastores de ovejas
y mejor dicho, porque Dios tenía un plan de multiplicación, les dan la tierra de Gosén, en otro lugar. Váyanse por ahí. Pero parecería que Dios, tras bambalinas o en las sombras, estuviese de manos cruzadas esperando que el pueblo haga algo. Pero en esos 400 años experimentó ese pueblo una multiplicación impresionante, un crecimiento impresionante, ¿no? Yo no sé cuántos de repente estamos así muy enfocados en la adolescencia de nuestros hijos y ya no son tan adolescentes y decimos, y bueno, ¿cuándo crecerá? Tú tranquilo, bro, porque así como va el que siembra y pone la semilla y se va a acostar, ¿no? Y de repente al día siguiente encuentra con que esta semilla ha dado fruto, porque esencialmente esa semilla fue creada para dar fruto. Entonces, este verso 7 nos hace una conexión con Génesis 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. O sea, este factor de multiplicación no es otra cosa sino la continuación de lo que Dios un día comenzó como creador, ¿no? Ahí está la conexión. Dios comienza creando todas las cosas y cuando crea al hombre a su imagen y semejanza nos habilita, esto es, nos bendice y nos dice esto: fructifiquen, multiplíquense. Es increíble cuando tú lees las primeras páginas de la Biblia. El propósito de nuestra existencia es conocerle y darle a conocer. Entender que hemos sido creados a su imagen y llevarla a cada rincón de su creación y multiplicar su sentido de justicia, de lealtad, de amor, etcétera, etcétera. Este fue su plan. El hombre le dio la espalda a Dios. La muerte pasó a todos los hombres, dijera Pablo, por cuanto todos pecamos, ¿no? Pero Dios, que es esencialmente creador, que es la fuente misma de la vida, no se quedó con las manos cruzadas. Él estableció un plan de redención. Y se me hace muy interesante que el tema de Éxodo es el tema de la redención, del rescate, ¿no? Del rescatar al pueblo de la esclavitud. Pero si no hubiese pueblo, pues ¿para qué hay redención? En otras palabras, lo que le da sentido a la redención es el poder creador y multiplicador de Dios, ¿no? Entonces, esa es la conexión con Génesis. El hombre le da la espalda a Dios y Dios escoge una familia, una persona, Abraham, que por cierto era idólatra y tenía toda clase de temores y dicen en Estados Unidos toda clase de issues, ¿no? Toda clase de problemas, pero no porque Abraham fuese especial, sino porque Dios es especial. Le hizo una promesa de multiplicación y lo llevó al campo, ahí donde estaba, y le dijo, observas las estrellas, ¿puedes contar la arena del mar? Bueno, pues así es como yo voy a multiplicarte y darte una herencia, ¿no? Y en tu simiente, Cristo, explica Pablo, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, este plan de multiplicación es un plan de gracia, de misericordia, y es una continuación de lo que Él comenzó en Génesis, cuando Él creó por su poder los cielos y la tierra. Ahora, cuando hablamos de que Dios es esencialmente multiplicador, que todo lo que crea tiene este potencial de vida, yo creo que necesitamos reflexionar un poco. Y esta es mi primera reflexión. Como algunos de ustedes saben, yo no sé si soy músico o fui músico, pero haga una mezcla de esas dos. Estoy más que retirado hace un par de décadas. Pero este último año me ha dado un pesar increíble de que el potencial de la vida y de la música que Dios ha puesto en mí ha estado dormido por 20 años. Y me ha dado mucha tristeza y mucho dolor, y me voy a tocar y trato de recuperar el tiempo perdido. Y no es para tener mis 15 minutos de fama, porque no tuve 15, pero tuve como 3, ¿no? Bien malos, pero es simplemente para honrar a aquel que me creó a su imagen y que me dio el regalo de la vida para yo activarme. ¿A dónde voy con esto? La semana pasada, cuando hablábamos de la resurrección de Cristo, pasamos por este texto donde dice Jesús, vayan a toda la tierra y prediquen el evangelio. Bueno, pues ¿cuál es la necesidad, Señor? Si tú eres un Dios que multiplica, si tú eres un Dios que da fruto, o sea, Dios quiere usarnos a ti y a mí. Nos ha creado a su imagen y semejanza
para multiplicar, para dar mucho fruto. Y mi reflexión es esta, que Dios nos invita a ser parte de esta multiplicación y este fruto que Él está produciendo. De repente decimos, bueno, es que Tijuana recientemente fue nombrada o identificada como la ciudad más violenta del mundo. Sí, pero Dios no está cruzado de brazos. Dios no está dormido. Dios está produciendo vida en muchas más personas de las que tú te puedes imaginar. Y quizás tú seas una pieza clave. No dejes a un lado esta invitación que Dios te hace a reflexionar y ser parte del cambio, ser parte de la vida. Porque, la Biblia dice que toda la tierra será llena de la gloria de Dios. O sea, la multiplicación va a llegar a su término. El mundo entero será lleno de la gloria y del conocimiento de Dios. Ahora, ¿quién va a ser parte? Bueno, pues aquellos que recibamos esta invitación. Y que como yo con la música reflexionemos y digamos, creo que debería de dejar un poco la pasividad y ponerme un poco más activo en este tema de dar fruto, de producir fruto. Eso estaba en la mente del apóstol Pablo cuando le escribió a los romanos y decía, hijo, tengo unas ganas de ir a verlos, tengo un chorro de trabajo por toda Asia, pero cuando Dios me permite estar allá en Roma, ¿no? Vamos a tomarnos unas pizzas en el Día del Niño impresionantes. No. Decía, quiero estar para producir algún fruto. Y lo que estaba en su mente es compartir a Cristo a muchas personas y verlas venir a Cristo y ser parte, de estas cosas hermosas que Dios está haciendo, ¿no? Ser parte de estas cosas bellas que Dios está haciendo. Esta es la primera reflexión. El Dios de Israel es un Dios poderoso que no está con los brazos cruzados, que no descansa, que no duerme y que produce vida. No, digo, la reflexión puede continuar. Con esto de los adolescentes es complicado. Yo tengo 5 hijos de chile, mole y guacamole. Y las partes más oscuras de mi persona como padre fueron en esas etapas, ¿no? Aún con Isra, un bombón de niño. En su adolescencia decía yo, ¿qué ovni me lo dejó? ¿O qué ovni va a venir a recogerlo? Pero desesperado, en serio. Pero es increíble pensar que ese no es el fin de la historia, que Dios no duerme y que Dios está produciendo vida aun cuando yo voy a descansar. Él nunca descansa. Bien, vamos a la segunda reflexión y está en la trama de la historia. Y la trama de la historia, se las leo, va más o menos así. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios. Subraya eso, porque si tú no has pensado que hay humor en la Biblia, aquí hay humor, O sea, seamos sabios. Ok. Seamos sabios para con este pueblo, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Leo toda la trama. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Edificaron para Faraón ciudades de almacenaje como Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, chécate la sabiduría de Dios. Ellos eran sabios para con los hombres, pero esta es la sabiduría de Dios. Mientras más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios tenían temor, no de Dios, sino de los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Esta es la trama y esta es la famosa sabiduría. Así es de que el Dios de Israel es poderoso. En segundo lugar, el Dios de Israel es desafiado. Es desafiado por este rey que el capítulo 1 no nos da su nombre. Ahora, los estudiosos, porque ese es su trabajo y más vale que lo hagan porque si no, no les pagan, ¿no? Se han dado la tarea de identificar quién era este rey. Y la verdad es de que he leído pasajes y párrafos enteros alineados con la historia
extraordinarios, ¿no?, que identifican a este rey. Pero yo le quiero hacer justicia al texto. Si Dios quisiera que estuviese el nombre del rey como Nabucodonosor o como Kedarlaomer, pues ahí estuviera. Pero ¿sabes qué? Dios honra a los que le honran. Y este rey no honró a Dios, sino lo desafió con su sabiduría. ¿No se te hace ridículo, porque este capítulo está lleno de ironía, no se te hace ridículo que el nombre de dos parteras insignificantes, porque en la cultura de aquel entonces no figuraban, ¿no?, en la cultura civil, religiosa, en absoluto, están los nombres de estas mujeres ahí, los vamos a ver ahora, pero el nombre de este faraón no está ahí? Y si no está ahí, yo no me di a la tarea de investigárselos, perdónenme, si ustedes quieren investigarlo pueden hacerlo, pero yo quiero mantenerlo anónimo, ¿no? Porque este hombre, al desafiar a Dios, ¿qué creen que hizo? Estaba cometiendo un suicidio. ¿Quién alguna vez desafió a Dios y le fue bien? Digo, hay videos súper famosos, como el famoso video de John Lennon, donde él dice, amarillistas ahí en YouTube, ¿no?, que se atrevió a desafiar a Dios y semanas después tristemente murió, o el Titanic también, no le hunde ni Dios. No me quiero ver amarillista, pero aquí vemos un caso de la vida real donde Dios es desafiado y donde lo que sucede es un suicidio intelectual y moral, una decadencia increíble, porque lo que acabo de leer es, hay opresión, pero lo que sucede con la opresión no solamente hiere, no solamente afecta a los oprimidos, afecta a los opresores. Ustedes se enteraron hace un par de semanas cómo murió Alan García, presidente del Perú, que por cierto ha sido de las personas más cultas y las personas más inteligentes, que más seguidores ha tenido en Perú. Y cuando su caso de corrupción, después de décadas, se dio a conocer y fueron por él, antes de bajar por las escaleras, se encerró y se dio un tiro. Otra vez, la opresión afecta no solamente a los oprimidos, sino a los opresores, ¿no? ¿Y qué crees? De los oprimidos se encarga Dios, porque Dios es padre de los huérfanos y de las viudas y de los que no tienen, ¿no? El evangelio es predicado a los que no tienen. Jesús vino a libertar a los oprimidos, pero de los opresores Él se encarga. Y aparte, como decía un amigo que tenía un caballo, siempre me daba ejemplos de caballos. Yo tenía un problema con, no sé si con un hijo, con un joven, con un cliente, no sé. Me decía, mira, suéltale la cuerda, solito se ahorca. Así como si fuera un caballo, ¿no? Pero es interesante, o sea, aquí Dios no tuvo que hacer nada. El simplemente desafiar la sabiduría divina hizo que Él entrara en un proceso de corrupción. Vamos a ver cómo se corrompen sus pensamientos. En el verso 10 dice, no vaya a ser que se multipliquen. Y después dicen, y si entran en guerra con los demás países que pudieran hacernos frente, los vamos a perder y vamos a perder los esclavos. Pero al final empieza a distorsionar las ideas y después los empieza a matar. Dices, pues no quieres que se vayan y los estás matando. O sea, empieza a haber un trastorno increíble, ¿no? Déjenme leerles un par de pasajes. Que tienen que ver justamente con esto, con que Dios ha destruido la sabiduría de los sabios. Simplemente para observar un poquito más el texto y traer una reflexión para nosotros. Siempre le pongo banderitas y se cayó la banderita. ¿Dónde? ¿Quién sabe, bro? Aquí está. Gracias, apuntador celestial. Dice, está escrito, yo voy a destruir la sabiduría de los sabios como Faraón
Y yo, dice Dios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Y por favor, en su mente, ayúdenme a contestar estas preguntas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el religioso? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No? O sea, con todo esto de que la ciencia se le da una autoridad mayor a la Biblia, y ahora pues nosotros podemos creer en la Biblia siempre y cuando la ciencia que diga que está correcto. ¿Okay? Le hemos dado el primer lugar a la ciencia y no a la palabra de Dios. Está bien. ¿Y dónde están los científicos? Han puesto en tela de juicio incluso la formación esencial de la familia. ¿No? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el científico? ¿Dónde está el que se dé el lujo de desafiar la sabiduría de Dios? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no le conoció, Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero mira lo que dice Santiago. Ahora sí, ¿dónde está Santiago que no te veo? Dice, ¿quién es sabio? ¿Quién es entendido en este mundo? Ok, muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si ustedes tienen celos como Faraón, amargura, contienda, no se jacten, no mientan contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esta sabiduría es animal, es terrenal, es diabólica, es perversa. Donde hay celos, contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y yo añadiría, esta sabiduría es autodestructiva. Pregúntenle a Faraón, ¿no? Y parte de lo que leímos ahora, y algo que deberíamos también de meditar un poco, es esto de que Faraón quiere evitar que el pueblo de Dios le sirva a Dios. Y se quiere ganar el derecho de que le sirvan a él, ¿no? Y esto tiene que ver con que la cautividad lleva al servilismo, pero la libertad que Dios te da lleva a la sincera adoración y al sincero servicio a Dios. ¿Nos hemos encontrado nosotros en esta posición de desafiar a Dios? Es muy loco, hijo. Es muy loco porque podemos ver en Faraón a alguien que desafía a Dios. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos por obra, es también un acto de suicidio moral y es un acto de muerte espiritual, ¿no? Es terrible. Inclusive hay un texto en la Biblia que dice, mejor les hubiese pasado que nunca escucharon la palabra de Dios, pero si la escuchaste y no la hiciste, dice mira qué texto tan pesado, bro. Este no es apto para cardíacos. Mira lo que dice la Biblia. Nos ha acontecido lo del verdadero proverbio, que la puerca lavada regresa al cieno y el perro regresa al vómito. Es algo muy loco. O sea, es fuerte tener acceso a la palabra de Dios y de esta tomar lo que me gusta, tomar lo que me emociona y desechar lo que esté escrito para nuestro bien. Es desafiante. No es una buena idea, es un suicidio el que uno comete. Pero ahora hay personas que honran y temen a Dios. Así es de que el Dios de Israel es poderoso, es desafiado, pero es temido por algunos. Mira, vamos a verlo. El verso 15, y aquí está la parte del clímax, donde también las ironías de este pasaje pues salen a relucir. Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, ¿no? ¿A quién en buena onda, ¿a quién le importa el nombre? O sea, el texto lo que está dejando claro es de que Dios honra a los que le honran, ¿no? Los que se humillan serán exaltados, los que se exaltan serán humillados, a fin de que nadie se jacte en la presencia de Dios. Y estas mujeres, ¡pum!, la saca y dice, Cifra y Fúa les dijo, cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo o si es varón, mátenlo. Y si es hija, entonces que viva. ¿Se fijan? Ya él no sabe qué hacer. Primero no quiere que se vayan y ahora los quiere exterminar. ¿Te fijas? No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo. ¿Dónde está el sabio? Diciendo incoherencias. Y entonces
Pero las parteras, verso 17, acá está el clímax. Tuvieron respeto a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Todavía no se escribe el capítulo 20 de Éxodo donde dice no matarás. O sea, las parteras no fueron a su Biblia, ¿no? Y dijeron, no, es que aquí dice no matarás y pues no podemos matar. No. ¿Dónde leyeron las parteras el mandamiento de no matarás? Dice la Biblia que Dios ha puesto exactamente su ley en los corazones. Y el corazón de nosotros o nuestra conciencia o nos defiende o nos acusa. Y estas personas estaban siendo acusadas por la conciencia que Dios había puesto, porque Dios, que les creó y nos creó a su imagen y semejanza, puso una ley en nuestro corazón que dice no matarás. El creador de la vida, ¿te fijas cómo este libro de Éxodo está atado al Génesis? El origen de la vida, la fuente de la vida, el creador de la vida es solo Dios. Él la da y solo Él la puede tomar. Entonces, ellas leyeron la Biblia escrita en su corazón y dijeron, Él, o sea, cueste lo que nos cueste. Ahora, hay un pasaje en la Biblia, muchos, que hablan acerca del respeto a la autoridad. Y los discípulos de Jesucristo fueron amedrentados de no predicar en el nombre de Jesús. Los golpearon muchísimo en el capítulo 4 de Hechos, los dejaron libres. ¿Y qué crees que hicieron? Se pusieron a predicar. Y entonces dices, bueno, pues son unos desobedientes. No, son obedientes a Dios, porque sobre cada rey hay, dice Salomón, uno mayor, siempre uno mayor. Y Hechos 5, verso 29 dice, no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Las mujercitas hermosas están llamadas a vivir sometidas al Señor mientras respetan la autoridad que Dios le ha dado a su esposo. Pero si ese esposo no está bajo la autoridad de Dios y no representa a Dios con las cosas que él promueve en casa, la esposita no está. No voy a hacer, digo, es horario PG, ¿verdad? Pero la Biblia dice que no podemos obedecer a ningún ser humano más que a Dios. Y aquí estas parteras dijeron, serás muy faraón, serás muy lo que sea. Pero si saliera un edicto en nuestro país que nos dijera, ¿sabe qué? Todas las Biblias a la basura. O como en el tiempo de Daniel. Bro, el que ore a un Dios que no sea Nabucodonosor va a ser echado a los leones. ¿Y qué crees que hizo Daniel? Abrió su ventana, porque ni siquiera lo hizo en secreto, abrió su ventana y 3 veces al día oraba a su Dios. Mañana, tarde y noche, ¿no? Y entonces estas mujeres hicieron lo que tenían que hacer y veamos el clímax de esa historia. El rey de Egipto las hizo llamar a las parteras, ¿no? En esta intimidación y les dice, ¿por qué han hecho esto? ¿Que habían preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella. Hay muchas personas que han interpretado esto como una mentira. Yo no lo veo así. Yo, en el contexto del capítulo y de todo el Génesis y el Éxodo, entiendo este capítulo, este verso como Faraón. Digo, vámonos entendiendo. Hay un Dios que genera la vida, que ha escogido este pueblo para que sea bendición y está multiplicándolo día y noche. O sea, danos un ejército, danos armas largas, danos el armamento bélico más sofisticado. Jamás podremos con este Dios que produce vida. Es imposible. Lo que me pides, Faraón, es imposible. Yo no veo una mentira. Yo veo bro, me estás pidiendo un imposible. Y entonces él dice, ok, vamos a hacer otra cosa. Pero esto lo comento al final. Ellas son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Ahí les va. Como es el clímax, también es el clímax de mis confesiones pastorales. Sí, ya sé. ¿Sabes que me habló muy, muy fuerte este pasaje a mí? Me está hablando muy fuerte, muy fuerte. Me senté con un amigo mío hace como 3 o 4 días.
Es pastor de estos de moda y o sea, es pastor bien en los Estados Unidos, joven, músico, pujante, conocido, pues, multitud de followers, súper lustrado. El cuate lee, ¿no? Okay. Y me decía esto, ¿no? Que si tú quieres hacer una transformación en Tijuana, ¿quiénes son las personas que pueden hacer una transformación? Bueno, la gente educada y la gente que tiene recursos. De repente enfocarte en la gente vulnerable. De repente enfocarte en una escala social, digo, hablando con toda claridad, baja. Digo, va a ser un hermoso acto de gracia y de misericordia, te vas a ser recompensado alguna vez, pero un cambio sustancial no lo vas a poder tener. ¿Suena bien o no? La verdad. Suena chido, bro. La verdad, y yo le he escuchado tanto este argumento que decía, es verdad. Pero Dios escogió a 2 parteras. Fue ¿y la otra qué? Cifra, bro. Mujeres que no pertenecen, que no tienen voz ni voto, lo más bajo de la escala de influencia en Egipto para crear una revolución y una transformación. Esto es increíble, porque al final del día la reforma, ¿quién la hace? Es Dios, a través de su pueblo y de sus hijos, pero Dios la hace y comienza en el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, gracias a Dios dejé de luchar con esto en mi cabeza, ¿no? Porque de repente te metes mucho al mundo en mi caso, ¿no? De leer y de estrategia y dicen en Estados Unidos, de las best practices, ¿no? De las mejores prácticas. Y tiene sentido, digo, vamos a apuntar a tener influencia en la gente que puede tener influencia. Pero bueno, cuando tú ves la historia de la Biblia, las personas que transformaron el mundo y lo cambiaron, ¿no? Y llenaron el mundo conocido del Evangelio de Jesucristo, eran pescadores ignorantes con un mensaje poderoso de transformación. Entonces, ahora, otra cosa. Dice que le temieron. Faraón temía a los hijos de Israel. Estas mujeres temían a Dios. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? La Biblia habla mucho del temor de Dios y ustedes saben que el principio de la verdadera sabiduría es el temor de Dios. Pasaje para que lo lean, si lo quieren leer después, el capítulo 2 del libro de Proverbios, del versículo 1 al verso 15. Pueden leerlo y pueden hacer un resumen de todo lo que el temor de Dios es. ¿Y sabes qué? Tiene que ver más con acciones que con pensamientos. Es muy loco, o con prohibiciones, porque a veces pensamos que si tú tienes temor de Dios, pues no debes de fumar marihuana, ¿no? Si tú tienes temor de Dios, pues no debes de robar, ¿no? Si tú tienes temor de Dios, pues no debes decir mentiras. Pero no tiene tanto que ver el temor de Dios con las prohibiciones, sino con las acciones. Y en este caso es tener respeto de la vida, por ejemplo, ¿no? O sea, porque de repente los cristianos estamos perdidos en este rollo de tener temor a Dios es no hacer lo malo. No, tener temor de Dios es hacer lo bueno, es compartir tu pan con el hambriento, es ocupar intencionalmente una hora del día para buscarle, para escucharle y otra hora del día para servirle de 1001 maneras. O sea, activarnos en la obra. Ven estas mujeres, unas personas que hicieron la diferencia cuando se pusieron en la brecha y con valor, no les importó las consecuencias, pero decidieron, no es no hacer, no es no decir, decidieron hacer lo que es correcto, ¿no? Entonces, el Dios de Israel es poderoso, es desafiado por los que se creen muy sabios, pero es temido por las obras de la gente que le ama. Y aquellas personas somos llamados a hacer la diferencia, ¿no? ¿Tiene Tijuana esperanza? Claro que la tiene. ¿Y Dios está dormido? No. ¿A quién va a usar? A las personas sin influencia humana, pero que tienen un corazón para oírle y para obedecerle. Y esas personas están delante de mí. Estamos alrededor de esta Biblia. Estamos en esta mañana y necesitamos reflexionar. ¿Qué es lo que yo puedo hacer, que Dios me ha mandado a hacer y que no he hecho? Para dejar de estar del lado de Faraón que le desafié y ponerme del lado de las parteras que le teme. Y convertirme en un instrumento de influencia y de transformación en esta Tijuana que Dios ama tanto. Y para terminar,
Vamos a la conclusión, ¿les parece? Para terminar, la conclusión dice así. Pues, ¿qué creen? Dios que no se queda con las manos cruzadas y que Dios es un Dios de vida y de creación, hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, en otras palabras, accionado, hecho algo al respecto, Él multiplicó, Él prosperó, Él fructificó también las familias de las parteras. Dios es un Dios que multiplica y da vida y hace fructificar. Y aquí está la conclusión. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echen al río a todo hijo que nazca y a toda hija preserven la vida. Ok, Dios es un Dios poderoso, Dios es desafiado, Dios es temido, pero al final mi última reflexión es que Dios es Señor. Él tiene la última palabra. El verso 22 me gustaría ponerlo, si tuviera que parafrasearlo, tenía que haberlo escrito, pero no lo escribí. Si tuviera que parafrasearlo, diría yo así. Y Dios creó un sistema eficaz para que en el momento que su libertador naciese, automáticamente llegase a las manos de la hija de Faraón y fuera alimentado por su propia madre, para fortalecerlo y para crearlo un paladín y usarlo para su gloria en esta obra que, si alguien te la cuenta, ni la creerías. El Éxodo. Para mí es el 22. Déjame leértelo otra vez, pero ahora imagínate todo lo que te dije. Mira, entonces Faraón fue Dios. Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: ya no los vamos a conservar entre nosotros, ahora mejor vamos a echarlos al río, a cada uno que nazca. Y a todas las hijas, no, estas no, a ellas preserven la vida. Dios está elaborando un sistema que no falla, eficiente, para preservar la vida a su libertador y que vaya directamente a la casa del faraón. ¿No es irónico? Es un pasaje lleno de ironía, donde los poderosos los manda vacíos y donde a los pobres enriquece y levanta y exalta. Y todo para llevar a cabo sus planes de misericordia y amor. Y aquí la última pregunta, cierro mi Biblia. La pregunta es: ¿lo conoces? Esta palabra conocer, ustedes que han decidido ya estar 40 semanas con nosotros, 40 plus, si es que nos vamos bien fresas, mandamiento por mandamiento. Van a haber algunos temas recurrentes. Uno de los temas recurrentes es el servicio igual a adoración. Servir y adorar son unos sinónimos muy locos, pero obsérvenlos, chéquenlo. Pero el que quiero tocar ahora y dejárselos para que lo busquen mientras estamos leyendo el Éxodo es el conocer. Llegó a Egipto un rey que no conocía a José. Y esa palabra conocer significa establecer una relación entre el que conoce y la persona conocida, ¿no? Pero cuando el pueblo en el capítulo 2 empieza a gemir y empieza a lamentarse por tremenda opresión, Dios escucha y los reconoce. Es muy loco. O sea, ese pueblo era conocido por Dios. Ese pueblo había sido llamado para el conocimiento de Dios y para dar a conocer las virtudes de Dios. Y es por eso que este pueblo pudo conocer un Dios poderoso, un Dios que sí, el mundo desafía, pero que aquellos que le temen se convierten en instrumentos de su transformación, porque Él es Señor. Entonces, el punto es, aquí hay todo un juego de palabras alrededor de la palabra conocer. Dios reconoce al pueblo. Faraón no conoce a José, porque el tema es: no se alabe el sabio en su sabiduría, dice Jeremías, ni el fuerte en su fortaleza. Alábese en esto el que se hubiese de alabar en conocerme. Y dice Pablo, bueno, en ser conocidos por Dios. ¿No? ¿Conoces a Dios? Déjame, antes de orar, dejar un versículo para que te lo lleves al almuerzo, ¿no? Y mientras te sirven la comida o la pizza, lo traigas en tu cabeza, y es este: a Dios nadie le conoció jamás.
Pero el unigénito Hijo, Jesús, el que estaba en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. De manera que este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en Jesús. El que tiene a Jesús tiene la vida. El que no tiene a Jesús no tiene la vida. Entonces la pregunta es, ¿conoces a Jesucristo? ¿Les parece que oremos? Vamos a inclinar nuestro rostro. Y Dios bello, gracias por este primer capítulo. Nos deja literalmente en el filo de la butaca esperando el resto de esta obra increíble de redención que ejemplifica lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Señor, hemos oído hoy de tu sabiduría, hemos oído hoy de tu poder, hemos oído hoy de tu sabiduría. Gracias por venir en la persona de Jesucristo a revelarte nuestras vidas. Nadie puede venir a ti si el Padre no nos trae a ti, Jesucristo. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Nadie viene al Padre sino a través de ti. Si no estás seguro de que conoces a Jesucristo, si no le has entregado tu vida, puedes tú tener una conversación privada con Él, diciéndole estas palabras: Señor Jesucristo, creo que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que viniste a este mundo, Señor, a morir para pagar el precio de mis pecados, que son muy grandes, son muy negros. Perdónalo, Señor. Pero también resucitaste al tercer día para darme una nueva vida. Creo en ti. Señor, creo en ti. Más que el aire que respiro. Creo en ti, completamente creo en ti. Señor hermoso, y permíteme llegar a conocer tu poder, tu sabiduría, y ser como las parteras, un agente de transformación y de cambio en esta nueva Tijuana que tú ya estás reconstruyendo tras bambalinas para tu gloria. Oramos esto y más en tu nombre, y semilla decimos amén. Bendiciones, familia.